levante sus manos una vez más. Sálvanos, Señor, con tu poder y tu amor. Sálvanos, oh Señor. Nos humillamos y te pedimos perdón, Señor. Recompensa, hermano. Hay recompensa de todo esfuerzo, ¿verdad?, que se haga, ¿verdad?, en pro del Señor. Somos bendecidos. El Señor aquí nos fortalece, ¿verdad? El Señor aquí nos fortalece, nos da nuevas fuerzas, ¿verdad? Y sabemos que con la ayuda de Él, dice Pablo, que todo lo podemos hacer. Amén. Y así es de que Dios va a bendecir su recompensa, su esfuerzo, ¿verdad?, y de llegar hasta esta casa. Y quiero que vayamos, amado, a la carta de Tito. Creo que hoy terminamos con Tito, porque esto, si nosotros lo estudiamos versículo por versículo, cada 3 párrafos de versículo fuera una clase, ¿verdad? Pero se trata de sacar de lo que pueda, ¿verdad?, provecho, para sacar provecho de la enseñanza para nuestra vida. Y sé que cada uno de ustedes pues tienen un conocimiento acerca de esta carta, y hemos venido hablando de esta carta de Tito, que para mí es una bendición, ¿verdad?, porque nos lleva al momento actual, ¿verdad?, de los tiempos que nosotros estamos viviendo y lo apercibido que tenemos que estar, ¿verdad? Por eso son bien importantes, ¿verdad?, estas cartas. Quiero que vayamos al capítulo 3. Al final está ya ahí por Timoteo, ¿verdad? Está ahí por Hebreos, y yo creo que usted ya lo debe de tener marcado, ¿verdad? Vamos a leer todo el capítulo, porque son unos 15 versículos, y quiero que lo leamos todo. Dice la palabra del Señor. ¿Todo lo tenemos? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando a toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que él tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio.
cuando envía a ti a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicápolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad y para que no sean sin fruto. A todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. ¿Verdad? Terminamos con la carta de capítulo de último capítulo, ¿verdad? De esta carta de Tito. Y hemos venido, hermano, viendo esta carta, ¿verdad? Esta epístola de Tito, para recordarle a usted y para que tenga o menos lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Así que usted está haciendo sus anotaciones ahí, ¿verdad? Hemos estado viendo, conociendo, ¿verdad?, características de los falsos maestros, ¿verdad? Fue una de las primeras clases, el orden y la sana doctrina de la iglesia, ¿verdad? Y la conducta de los líderes de la iglesia, ¿verdad? Y la misión de Tito, ¿verdad?, que fue delegada por Pablo, que fuera ¿a dónde fue? Que no me recuerdo dónde es que fue. ¿Ah? ¿A dónde fue? ¿A dónde dejaron encargado a Tito? En Creta, ¿verdad? Esto para ver si se acuerda, ¿verdad? Ahí estaba Tito, ¿verdad? Pablo le dio una responsabilidad, ¿verdad? Porque habían ciertas situaciones que había que poner en orden ahí, ¿verdad? Y Pablo pues confió en Tito llevar a cabo esta obra maravillosa que iba a hacer ahí. Y sabemos que fue efectivo, ¿verdad? Porque vemos también después, ¿verdad? Por medio de la obra que Dios hace, ¿verdad? Y a medida como Él va escribiendo esta carta, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que desde el comienzo hasta el final siempre trae una connotación a estos hermanos, ¿verdad?, a que puedan, primeramente era que obedecieran, ¿verdad?, y que se sometieran a los líderes. En este capítulo 3, ¿verdad?, también no solamente a los líderes que habían dentro de la iglesia, sino que también ahora había que mostrar ese fruto, ¿verdad? Había que mostrar evidencia y estos hermanos tenían que salir afuera a manifestar de lo que se les había enseñado adentro, ¿verdad? Y entonces allí usted sabe que lo primero que menciona aquí el capítulo 3, recuerda, ¿verdad?, que se sujeten, viene otra vez como a recordarle, ¿verdad? Y esto de recordarle no es que se les había olvidado, sino que es de una manera continua, ¿verdad? Hacer esto en una manera continua, pendiente, y entramos en el capítulo 3. ¿Verdad? Cuando hablamos de la sana doctrina, ¿verdad?, que era lo que estábamos conversando y hablando la semana pasada, ¿verdad? Estamos hablando de saludable, ¿verdad? De saludable, que goza, ¿verdad?, de buena salud, ¿verdad? Eso lo vemos en el capítulo 2 que estábamos viendo, ¿verdad? Esto se relata ahí, y Pablo le dice a Tito, ¿verdad?, pero tú habla conforme, ¿verdad?, a la sana doctrina, ¿verdad? Y Pablo confió este ministerio a Tito, en el cual pues se cree que era un hombre joven, ¿verdad? Era un hombre joven, pero tenía un conocimiento, ¿verdad? Y tenía también experiencia. ¿Por qué? Porque había andado trabajando con Pablo en el ministerio, ¿verdad? Y sabemos que Pablo era un buen maestro, ¿verdad? Y Tito, creo yo también que era un buen discípulo, aprendió, ¿verdad?, todo lo que recibió del apóstol Pablo, ¿verdad? Y la sana doctrina es una, hermano,
es una vivencia y es un diario vivir. O sea, en otras palabras, cuando nosotros hablamos de la sana doctrina, estamos hablando de que nosotros, ¿verdad?, tenemos que vivir una vida de santidad y apartarnos del pecado, ¿verdad? Esas son dos cosas importantes que el que no se habla de vivir una vida de santidad y que no nos habla de vivir de separarnos de una vida de pecado, ¿verdad? Entonces estamos mal, no se está mencionando, no se está predicando lo que es, ¿verdad?, la sana doctrina. ¿Por qué? Porque todo hombre y toda mujer, ¿verdad?, tiene que reconocer que necesita un Salvador. Como lo dice aquí en el capítulo 3, necesita, ¿verdad?, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y con esto pues viene, ¿verdad?, un arrepentimiento, ¿verdad? Y la persona tiene que reconocer que es un pecador y que necesita de Jesús, ¿verdad? Y vivir una vida de santidad, ¿verdad? Entonces, también estábamos viendo, ¿verdad?, que Tito era una persona que tenía iba a ser una labor muy fuerte, delicada, y que no iba a ser muy aplaudido tampoco, ¿verdad? No iba a ser muy aplaudido porque había situaciones difíciles que él tenía que enfrentar, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, él había quedado ahí para llevar a cabo el trabajo. Y fíjese que tiene una tarea complicada y difícil porque él tiene que ordenar las cosas que están desordenadas, pero también tiene que hacer una elección, ¿verdad?, de líderes que van a estar encargados futuramente, ¿verdad?, para que la iglesia siga funcionando sanamente. Entonces, no era muy fácil la posición, ¿verdad?, de este joven, pero sabemos que en toda obra, ¿verdad?, y en todo ministerio, siempre van a haber situaciones, ¿verdad? Siempre van a haber oposición, siempre van a haber acuerdos, desacuerdos, pero lo importante era aquí que hubiera un orden dentro de la casa de Dios, ¿verdad?, de la iglesia, y que verdaderamente se predicara, se enseñara lo que Pablo les había instruido, ¿verdad?, que era el Evangelio de Jesucristo. Así es de que los líderes aquí, ¿verdad?, eran personas que tenían que practicar ese modelo de vida en la vida diaria, ¿verdad?, en la vida diaria. Y aquí hay una lista de cosas, ¿verdad?, que los líderes que Tito, ¿verdad?, iba a escoger para el trabajo, ¿verdad?, tenían que ser unas personas con unas características que Pablo se las describe, ¿verdad?, que Pablo se las describe, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver si nosotros cualificamos. ¿Cuántos quieren trabajar para la obra del Señor? ¿Verdad? Todos levantamos la mano, todos queremos hacer algo para la obra del Señor, ¿verdad? Y esa motivación y ese deseo es bueno, ¿verdad? Entonces Tito empieza a abrir los ojos y a ver el entorno que hay, ¿verdad? Y empezar a seleccionar, a escoger aquellas personas con las cualidades, ¿verdad?, que podía llevar a cabo el trabajo de la obra del Señor. Porque poner la obra del Señor, ¿verdad?, en las manos de un joven como Tito y de la categoría de Pablo y a la misma vez de la clase de personas que habían allí, no eran fácil, no era fácil, ¿verdad? Pero Tito tenía algo, ¿verdad? Tito tenía algo, pienso yo, no lo dice la Biblia, pero pienso yo que era un poquito más agresivo que Timoteo. Timoteo era como un poco más pasivo, ¿verdad? Pero Tito tenía el carácter para enfrentar esta situación, ¿verdad? Y llega a Pablo a decirle que cómo también las ancianas, los jóvenes, cómo tienen que conducirse dentro de la iglesia también, ¿verdad? Porque a veces uno viene del mundo y viene de la iglesia y uno no sabe cómo conducirse, pero por eso hay hermanos dentro de la casa de Dios, ¿verdad?, para instruir y enseñar, ¿verdad?, y cómo es que tenemos que caminar en este camino. Entonces, estos personajes que Tito escoge, ¿verdad?, un siervo que sea
irreprensible. Escuche usted bien esto, bien. Que sea irreprensible, ¿verdad? Irreprensible, intachable. Son palabras que están aquí, ¿verdad? Una persona a quien no se le puede acusar, ¿verdad?, de nada. Lo ve por un lado, da el nivel, por el otro también, y mañana, pasado, y el lunes, y el martes, y por todo, ¿verdad? Todo, por todos lados. Amén. Sí, va. Entonces, gracias hermano, ¿verdad?, por esa aportación. Y aquí habla también más adelante que tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces, Tito, ¿verdad?, empieza a tirarle el ojo. Y estas personas y estas cualidades, ¿verdad? Porque poner, ¿verdad?, al frente a alguien para que pueda guiar y dirigir, ¿verdad?, es una gran responsabilidad, ¿verdad? Y muchos dejaron a Pablo a medio camino, ¿verdad? Tenemos a Juan Marcos, tenemos este hombre también tremendo que se llama Bernabé, también se separó de Pablo por un tiempo, ¿verdad? Demas lo dejó también. Muchas personas que estuvieron al frente pusieron en peligro, ¿verdad?, en la obra del ministerio. Pero Pablo, ¿verdad?, siguió, ¿verdad? Pero más adelante, ¿verdad?, se volvieron a encontrar y ya Dios pues había tratado con cada uno de ellos, ¿verdad? Y siguieron haciendo la obra del Señor. Entonces eran hombres, ¿verdad?, de una manera, aquí, una persona a quien no se le puede acusar, ¿verdad? Entonces, esto que he mencionado aquí lo podemos concluir con una sola palabra, ¿verdad? Testimonio, ¿verdad? Testimonio, ¿verdad? Se puede reducir todas estas cosas a una palabra, ¿verdad? Cuando una persona, ¿verdad?, tiene testimonio de vida cristiana, ¿verdad?, no se le puede refutar. Porque lo que predica, lo que enseña, va de acuerdo con lo que dice que es, ¿verdad? Entonces, y esas evidencias, ¿verdad?, se ven dentro de la iglesia, se ven fuera de la iglesia, y afuera de la iglesia es la gente que más lo evalúa a nosotros, ¿verdad? La gente de afuera sabe, ¿verdad?, de qué manera un cristiano tiene que conducirse, ¿verdad? Usted afuera lo evalúan, lo están mirando, lo están viendo, y usted hace algo que no está en el orden y dice, tú, y le empiezan, ¿verdad?, y lo señalan, y esto y lo otro, porque ellos saben el estándar, ¿verdad?, de una vida cristiana que un hombre tiene que vivir, ¿verdad? Entonces ellos, la gente de afuera, más que todo los evalúa a nosotros en qué nosotros estamos, ¿verdad? Si estamos en serio o simplemente estamos pasando el rato. Y uno se puede dar cuenta de esto en todos los círculos de trabajo, en donde quiera que uno va, ¿verdad? Y uno se puede dar cuenta, ¿verdad? Pero dentro de los círculos de los trabajos que están, cuando una persona se determina a dar un testimonio de vida donde trabaja, la gente lo respeta. Sí, la gente lo respeta. La gente no viene con juego, dice, mire, yo no, bueno, no está Wilfredo aquí hoy, pero yo estuve trabajando con mucha gente, ¿no?, como 100 y algo de gente, ¿verdad? Pero cuando yo llegaba al grupo, decía, ahí viene el pastor, ¿verdad? Y todo el buchincheo y las cosas que se hacían ahí, de los chistes y todo eso, todo el mundo como que se esparcía, ¿no? Se callaban, ahí viene el pastor, porque uno tiene que dar evidencia, identificarse, pase lo que pase, ¿verdad? Aún a veces, personas que a veces, ¿verdad?, son rechazados por identificarse con Cristo,
pero hay recompensa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver a estos líderes, ¿verdad? Su conducta, su testimonio, y Tito tenía el ojo puesto, dice también que sean hospedador, ¿verdad? Bueno, en este caso tenemos que tener mucho cuidado nosotros en este tiempo, porque la cultura judía no es la que nosotros vivimos hoy, ¿verdad? Eso ya pasaron muchísimos años, ¿verdad? Y la cultura judía siempre tendía en esa época, ¿verdad?, a ser hospitalaria. Atendían a los huéspedes, ¿verdad? No sé si han oído ustedes las vasijas de misericordias y la enseñanza que hay acerca de las vasijas, que ponían ciertas vasijas a la orilla del camino, ¿verdad?, apropiada para que el caminante pasara ahí, pudiera lavar los pies y pudiera tomar agua y seguir, ¿verdad? Y si no, pues él le invitaba y a la casa se le lavaban los pies, ¿verdad? Era algo cultural de ellos, ¿verdad? Y eran muy hospedadores en este sentido, ¿verdad? Pero no me voy a extender mucho en eso. Hoy en este tiempo nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque hay hombres de Dios que todavía andan por ahí, que dicen, ¿verdad? Voy a usar ese término mejor, que andan por diferentes lugares, ¿verdad? Hay hombres de Dios, ¿verdad? Pero también hay sinvergüenzas que andan de un lado para otro buscando qué es lo que pueden sacar de las iglesias. Y nosotros tenemos que tener cuidado a quién llevamos también a la casa. No vamos a cerrar el corazón y a no hacer el bien. Más adelante viene esto, hay que hacer el bien, ¿verdad? Pero ahora Dios nos ha dado a nosotros la sabiduría, nos ha dado el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Tenemos que ser hospitalarios, tenemos que hacer el bien, pero ahora tenemos que tener mucho cuidado a quién nosotros vamos a llevar a la casa. Porque yo sabido y he tenido algunas experiencias, ¿verdad?, que personas que vinieron a una iglesia, ¿verdad?, y diciendo que eran hombres de Dios y todo eso, lo invitaron a la casa, al hermano le hicieron la mudanza y por poco también le llevan a la esposa. Sí, entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Si un hombre de Dios viene y Dios da testimonio, ¿verdad?, de su fruto, ¿verdad? Estoy hablando de esta manera así para que nosotros abramos nuestra mente y que no todo lo que dice, ¿verdad?, siervo de Dios es siervo de Dios. Entonces tenemos que tener nosotros el cuidado de poderle darle a una persona hospedaje, ¿verdad?, y pagarle una noche en un hotel y ya otro siguiente día ya se verá qué es lo que se hará, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado nosotros en abrir la puerta de nuestras casas porque lo pueden desalojar, Yo he visto y he pasado algunas experiencias, amados, que no las quiero decir, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado y Dios, ¿verdad?, da el discernimiento y la sabiduría para identificar, ¿verdad? Entonces, Pablo le dice a Tito que esta gente tienen que ocuparse en buenas obras, en hacer el bien. Y como iglesia también nosotros, después que ya hemos recibido, ¿verdad?, los beneficios de la salvación, el beneficio del perdón, son manifestaciones, ¿verdad?, evidencia, ¿verdad?, del fruto que está en nosotros de poder hacer el bien a los demás. Tenemos que hacerlo, no podemos cerrar el corazón, pero hay que tener esa sabiduría, ¿verdad?, y hacerlo de la manera correcta, donde la persona pueda ser bendecida, usted también, ¿verdad?, y no poniendo en riesgo, ¿verdad?, su familia, su casa, sino que todo tiene que hacerse de una manera correcta, ¿verdad?, de una manera que nosotros podamos abrir esa puerta para bendecir a otros, pero con mucho cuidado, ¿verdad? No estamos viviendo en los tiempos ¿verdad?, de la época de estos judíos que vivían allá, ¿verdad?, que eran culturalmente, era una costumbre, porque ¿sabe por qué hacían esto, hermano? Podían dejar las cosas así abiertas porque nadie robaba, porque el que robaba, usted sabe lo que le pasaba, ¿no? ¿Verdad? ¿Con qué mano robaste? Con esta derecha, pues venga para acá esa mano y ¡pam! ¿Verdad? Entonces, ahora no, ¿verdad? Ahora es diferente la cosa. Entonces, allá no se podía hacer todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces también tenemos aquí, ¿verdad?, que
una persona tiene que ser amante del bien, ¿verdad? Que sea bueno, amable, honrado, que practica, ¿verdad? El amor sano, no tiene doblez tampoco, ¿verdad? Hoy está de un modo y mañana está de otro, ¿verdad? No, tiene que ser de un solo temple, de una sola pieza, como se dice de alguna manera, ¿verdad? Y esto, pues, ¿verdad? Conlleva a esta persona a tener un temple, ¿verdad? Definido, ¿verdad? Definido. Porque imagínense usted, si hoy venimos de un modo y mañana venimos de otro y así, ¿verdad? Qué feo sería, pero esa es la templanza que Dios a través de su Espíritu Santo pone en nosotros, ¿verdad? Él pone esa templanza en nosotros de mantenernos sobrios, no importa las situaciones o adversidades que vengan a nuestra vida. No podemos volvernos locos ni tampoco, ¿verdad?, desesperarnos, sino que es la templanza que viene a través del Espíritu Santo de Dios. Es un fruto, ¿verdad? Es un fruto del Espíritu, que venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros tenemos que mantenernos en la misma posición de la que nos ha puesto la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces no podemos ser fluctuantes, sino que tenemos que ser personas, ¿verdad?, con una convicción. Y entonces aquí vemos que Tito, ¿verdad?, dice que tienen que ser discretos. ¿Cuántos discretos hay aquí? Que sea moderado, ¿verdad?, en el hablar, ¿verdad?, que sea sensato, ¿verdad?, que ha de ser también sano de espíritu, ¿verdad?, prudente, ¿verdad?, y moderado, pudoroso, casto, ¿verdad? Todas estas características, ¿verdad?, que tienen que tener estos hombres, ¿verdad? Y también que estas características, ¿verdad?, han de envolver a estos líderes como una membrana, ¿verdad?, como algo inseparable, algo que es una membrana, es verdad, que es como un capullo, ¿verdad?, que envuelve al embrión, ¿verdad?, pero todo es parte de lo mismo, ¿verdad? Todo es parte de lo mismo. Entonces, si una persona, ¿verdad?, manifiesta que tiene el Espíritu Santo de Dios, pues tiene que dar las evidencias del fruto del Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque no puede hacer una manifestación del Espíritu de Dios en su vida, pero que los frutos no los tiene. Entonces hay un desbalance ahí. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas cosas, tiene que haber como un capullo que envuelve. No puede estar una cosa separada y la otra separada, sino que tiene que ser un solo, ¿verdad? Como un capullo que no puede ser separado. Entonces, Tito está buscando de estas personas que sean, ¿verdad?, un líder, ¿verdad?, justo, un líder recto, que sea, ¿verdad?, honrado, respetado, y también, ¿verdad?, que tenga una conducta, ¿verdad?, de que ha nacido de nuevo, ¿verdad?, que ha nacido de nuevo, que ha dado las evidencias, que verdaderamente lo que le dijo Dios a Nicodemo, ¿verdad?, tú eres esto, tú eres lo otro, pero tienes que nacer de nuevo, ¿verdad?, tienes que dar las evidencias, tienes que arrepentirte, ¿verdad?, tienes que dar fruto digno de arrepentimiento si quieres ser parte de mi reino, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? Y también que sea una persona, en el verso 2 y verso 2 Tito 2 y verso 12 dice, ¿verdad?, santo, separado, ¿verdad?, consagrado a Dios, piadoso, alguien, ¿verdad?, apartado para el servicio a Dios. El hombre la mujer y el hombre que sirve a Dios, ¿verdad?, tiene que de una manera, ¿verdad?, separarse y servir para Dios. O sea, personas que Dios llama al servicio no pueden estar, como dice Santiago, con ese hombre de doble ánimo, ¿verdad? Con ese hombre de doble ánimo que hoy día está ahí arriba con los ánimos, ¿verdad?, que
que si el diablo dice, me llevo al diablo ahora, ¿verdad? Mañana, ¿verdad? Está allá en el piso que no hay quien lo levante. El hombre de doble ánimo, dice Santiago que es inconstante, ¿verdad? Es variable, ¿verdad? Duda muchas veces es una persona que duda. Pero aquí nosotros podemos ver que habla de una separación, ¿verdad? Dios escoge, Dios separa, y esa persona tiene que entender y saber que para él ya escogido y llamado para un ministerio, él ya no tiene más control de sí mismo. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Ya no tiene control de sí mismo, porque ya usted no se manda usted solo, no hace lo que usted quiere, sino ahora usted ha sido escogido, ha sido separado, ¿verdad? Y ahora ya hay alguien que lo dirige, hay alguien que lo guía. Y esto es lo que dice la palabra del Señor, y el Señor se lo dijo al apóstol Pedro, ¿verdad? Antes tú ibas y hacías lo que tú querías, bueno, ¿verdad? Esa persona que todavía está, ¿verdad? Que quiere y como que no quiere, antes tú ibas y hacías lo que tú querías, pero le dijo, ¿verdad? Después que tuvo ese encuentro con Dios, le dijo, mira, ahora de aquí en adelante, ¿verdad? Va a haber alguien que te ciñe, vas a levantar tus brazos y vas a hacer lo que no quieres hacer, ¿verdad? Vas a hacer lo que no quieres hacer, porque antes iba donde tú querías, pero más ahora va a haber uno que te ciñe y te va a enviar, ¿verdad? Porque ya no depende de lo que yo quiero hacer, ya no depende de los sueños que yo quiero alcanzar, sino que depende ya de los sueños que Dios quiere hacer a través de cada hombre y de cada mujer que Él escoge y separa, ¿verdad? Para su servicio. Entonces, ya no son mis sueños, son los sueños de Dios. Ya no son mis anhelos, sino los anhelos de Dios. Y entonces Dios, ¿verdad? En nosotros tiene que morir, tiene que ir muriendo día a día ese anhelo y ese deseo, ¿verdad? Por el mundo, por la vida, ¿verdad? Del mundo, y vivir una vida separada solamente para servirle a Dios. Entonces, ¿verdad? El consagrarnos, ¿verdad? Al consagrar nuestra vida nos separa para el servicio a Dios. Dice Pablo, dice que seamos, ¿verdad? El verso 8 dice que seamos, ¿verdad? Dueños de sí mismo, ¿verdad? Dueño de sí mismo, ¿verdad? Alguien que tiene dominio propio, ¿verdad? Porque un iracundo hace problemas, ¿verdad? Un iracundo hace problemas, ¿verdad? Entonces, el iracundo habla y no mide las palabras, acciona y hace y deshace, ¿verdad? Y más todavía si tiene un corazón rebelde, ¿verdad? Porque Pedro, ¿verdad? Que fue una persona, como le llamamos siempre, que tuvo sus altas y sus bajas, ¿verdad? Uno lo acusan que fue sanguíneo y esto y lo otro, pero Pedro se dejó enseñar, aprendió, ¿verdad? Que reconoció sus errores, dijo, fallé, ¿verdad? Tú lo sabes todo, Señor, ¿verdad? Tenía un corazón abierto para aprender, y de una manera, ¿verdad? Este dominio propio nos habla la palabra del Señor en Timoteo 1:7, que dice que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, yo tengo que controlar mi cuerpo. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Antes tenía algo descontrolado porque me impulsaban las emociones y las corrientes de este mundo. Ahora no. Ahora tengo el Espíritu de Dios que me ha dado ese dominio propio, ¿verdad? Para poder controlarlo y poder dirigirlo y ponerlo al servicio a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que encontramos allí, ¿verdad? Si lo quiere anotar usted, segunda Timoteo 1:7, ¿verdad? Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de verdad, de poder, amor y de dominio propio. Y eso tiene que ver con todo. Yo no quiero entrar en muchos detalles, pero tiene que ver con nuestra manera de conducirnos, con nuestra manera de hablar, con la manera, ¿verdad?, de la manera que socializamos hacia afuera. Con todo eso tiene que ver esto, hermano, ¿verdad? Pero no quiero entrar en esos detalles porque quiero avanzar y llegar a un punto, ¿verdad? Entonces, la sana doctrina, ¿verdad?, se vive en familia, ¿verdad? Se vive en familia. Vamos a ver más adelante también que dice que estos hombres que Tito, ¿verdad?, iba a escoger para el servicio a Dios,
¿verdad? Dice que tenían que ser marido de una sola mujer. Parece que habían unos que tenían dos por ahí, ¿verdad? A veces era aceptable en ese tiempo, ¿verdad? Tener dos, ¿verdad? Pero después que vino, ¿verdad? Jesucristo, eso se acabó. Todavía hay andan unas sectas ahí que le permiten tener hasta 3 o 4, ¿verdad? Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Pero entonces la Biblia enseña y dice que los líderes que él va a ocupar para el servicio, dicen que tienen que ser marido de una sola mujer, ¿verdad? Y esto está hablando de mantener una vida ordenada, una vida en orden, ¿verdad? El que está casado no tiene ya ojos para otra mujer, sino para la que Dios le dio. No puede andar mirando para los lados, ni para la derecha, ni para la izquierda, sino la que Dios le dio, ¿verdad? Entonces, marido de una sola mujer, también que tenga hijos, ¿verdad? Y aquí habla que tenga hijos en sujeción, pero cuando ya los hijos están grandes y toman sus propias decisiones, el padre ya está fuera de ese problema, porque allá en Jeremías 31 habla, ¿verdad?, que los padres todavía eran como responsables, ¿verdad?, de sus hijos, pero dice los padres, si quieren léanlo en la casa, ¿verdad? Eran responsables, ellos iban a pagar por la desobediencia de sus hijos, pero ya después Dios habló de que, ¿verdad?, de que cada uno, ¿verdad? Ya en Ezequiel dijo, alma que pecare, esa morirá. Cada uno dará cuenta de sus acciones, de sus actos, ¿verdad? Y entonces ya aquí, estos hijos que ya tienen una mayoría de edad y que ya toman decisiones por sí solos, son responsables de su salvación y de darle cuenta a Dios. El padre ya no tiene nada que ver con ese hijo, ¿verdad? Tiene cierta responsabilidad moral de enseñarle y de inculcarle, pero no lo puede obligar, ¿verdad? En otras palabras, pero sí, ¿verdad? Como hombre y mujer de Dios, ¿verdad? Tiene que tener, ¿verdad?, familia, ¿verdad? Tiene que tener hijos en sujeción. Lo que está hablando aquí Pablo a Tito es de que por todas las formas y medios posibles de mantener el liderazgo en una manera ordenada, donde el enemigo no tenga de dónde poderlo acusar, para que el evangelio no sea blasfemado. Ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto de lo que Pablo está hablando aquí. Entonces, que sean fieles a Dios, ¿verdad? Que sean fieles a Dios, no rebeldes, ¿verdad? Tampoco, porque la sana doctrina, ¿verdad?, se practica en familia, ¿verdad? ¿Quiénes son la mayor responsabilidad que tiene cada familia aquí representada? De que si algunos no tienen, ¿verdad?, padres, hijos, y en el hogar solamente usted es el cristiano, usted tiene una responsabilidad, ¿verdad?, de poder compartir, hablar, ¿verdad?, el evangelio de Jesucristo. Amén. Tiene que hablarlo, ¿verdad? Y también dice aquí, ¿verdad?, que sea irreprensible, ¿verdad?, y ministrador y servidor de Dios. Ay, no voy a llegar. ¿Verdad? También tenemos aquí, ¿verdad?, dice que sea retenedor, ¿verdad?, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y aquí entramos en este capítulo 3. Retenedor de la palabra, ¿verdad?, palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Tito no podía poner otro fundamento de lo que ya se había establecido, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ya había sido instruido, se le había sido dado la responsabilidad y tenía que, ¿verdad?, tenía la carta, ¿verdad?, de las cosas que tenían que hacer, ya el fundamento ya estaba, ¿verdad? Y cuando nosotros, ¿verdad?, hablamos aquí en el capítulo 3, ¿verdad?, recordarles, dice, ¿verdad?, que se sujeten a los gobernantes, ¿verdad?, y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Lo primero que Pablo, ¿verdad?, menciona aquí fue a los miembros de la iglesia,
¿verdad? A los miembros de la iglesia, ¿verdad? Y ahora nosotros, ¿verdad? Que tenían que ser personas, ¿verdad? Que respetaran las leyes, tanto las de Dios como también las que el gobierno, ¿verdad? Tenía en esa actualidad, ¿verdad? Al igual que hoy en estos tiempos también, ¿verdad? Siempre, hermano, y cuando someternos a las leyes civiles y establecidas por el gobierno, siempre y cuando no vaya en contra de la moral y de los principios bíblicos, ¿verdad? Siempre y cuando no vayan en contra de eso, ¿verdad? Entonces nosotros podemos vivir dentro de esta comunidad respetando las leyes, porque las leyes han sido puestas por Dios, ¿verdad? Entonces dice que Dios tiene también a sus servidores, ¿verdad? En las leyes que Él ha instituido humanamente, para que aquel que anda desordenadamente, dice que el soldado o el guardia, ¿verdad? No de gusto lleva la espada, bueno, ya usaban espada, hoy es la pistola, ¿verdad? ¿Para qué? Pero no es para la gente de que está haciendo y caminando y haciendo buenas obras, sino para el impío, para aquel que anda desordenadamente ¿verdad? Y causando daños, ¿verdad? Para eso dice que es la ley, ¿verdad? Pero no para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros nos sujetamos a la ley y nos acatamos a la ley, no vamos a tener problemas con las leyes, ¿verdad? Pero también nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, siempre y cuando no vayan, ¿verdad? En contra de la moral y de los principios bíblicos. Nosotros, ¿verdad? Y nosotros podemos pensar de una manera y decir, ¿verdad? De las situaciones de que nosotros estamos viendo en los gobiernos, unas situaciones bien delicadas y difíciles. Y esto conlleva quizás, ¿verdad? Tanto a nivel del gobierno, a nivel secular, ¿verdad? En la educación, hay muchas cosas que uno puede decir, ¿verdad? Pero lo querramos o no, Él dice que es el que pone y Él es el que quita. Y es más, nos manda a orar y a interceder por los que están en esa evidencia, sean buenos o sean malos, ¿verdad? Pero que casi normalmente con aquellos que son buenos casi que nos identificamos más. ¿Sí o no? ¿Verdad? Se identifica más la persona con aquellos que están llevando más o menos la dirección del país o políticamente, como, ¿verdad? Como lo quiera llamar. Pero tanto el sistema de gobierno como el sistema educativo están contaminados, tan corruptos. Pero Dios nos manda a orar, porque en medio de esas situaciones que nosotros hemos podido ver, ¿verdad? Del sistema de gobierno que se levanta, ¿verdad? En favoritismo de unos y en contra de otros, ¿verdad? Y uno ve la injusticia. Y entonces dice uno, bueno, ¿qué es lo que toca hacer? Irnos a manifestar y todo eso, hacer tantas cosas, ¿verdad? Lo que nos toca es bueno, ¿verdad? Hacer sentir el disgusto muchas veces, ¿verdad? Pero Dios lo que nos manda es a orar por lo que está en inminencia, que Dios puede transformar y cambiar la mente, ¿verdad? Y puede traer leyes que puedan favorecer, ¿verdad? No solamente a un grupo, sino a toda persona como ciudadana de un país. Amén. Entonces nos toca a nosotros el orar y el buscar, ¿verdad? De Dios a favor de esta gente, para que Dios ilumine y pueda hacer leyes que favorezcan, ¿verdad? Y dice que estén, ¿verdad? Que se sujeten y que obedezcan a las autoridades, ¿verdad? Y hoy, ¿verdad? Lo que se está mirando, pues, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Ustedes hoy precisamente estaban haciendo unas investigaciones y había una impeach que le llaman, estaban haciendo en los congresistas y todas estas gentes allá
que el gobierno como que estaba haciendo una matraña, ¿verdad? Como ya vienen las elecciones, estaba moviendo algo para que se moviera a favor de él y que le pueda ser favorable, ¿verdad?, a las elecciones que vienen. Entonces parece que alguien le vio la maraña que estaba haciendo y, ¿verdad?, y lo cogieron por ahí, pues ahí ahora está ese problema, ese debate ahí serio, ¿verdad? Pero nosotros nos toca orar y pedirle al Señor que los ayude, ¿verdad? Y en la época, amados hermanos, de que Pablo le escribe a Tito y de una manera el sistema de gobierno que había en esa época de Tito no era favorable, no era favorable para los cristianos ni para la gente, como nación tampoco. Era un momento muy difícil. Y a veces, ¿verdad?, es difícil querer someterse a un gobierno corrupto, ¿verdad? Es un poco difícil, pero nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos ese aliciente que tenemos que orar. Entonces lo que le quiero llevar aquí, que por una razón, ¿verdad?, el apóstol Pablo escribe esta carta y se la dice a Tito. ¿Por qué? Porque ¿quién era que estaba gobernando para esa época en el 64, para la época de Tito? ¿Verdad? Acuérdese que Creta era una isla y pertenecía al Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, el que estaba operando o el que estaba sentado gobernando en esa época era César Nerón, ¿verdad? Y este fue uno de los gobernantes malos, ¿verdad? Entonces, Pablo les está diciendo a ellos, mire, ustedes tienen que someterse a esta gente, ¿verdad? Era algo como ir en contra, ¿verdad?, aparentemente, ¿verdad? Pero dice Pablo también que toda institución de gobierno han sido establecidas por Dios. Están los policías, está el sistema de gobierno, todo eso ha sido establecido por Él, ¿verdad? Y son servidores, dice, de Él, ¿verdad? Entonces a esta gente, Tito, ¿verdad?, les está exhortando a los hermanos que tienen que someterse a estas personas. Y miremos quiénes eran esta gente, ¿verdad? César fue el último César, ¿verdad? Porque todos eran Césares, pero venían ya por jerarquías, ¿verdad? Y de generación en generación iban tomando posesiones, ¿verdad? Pero este fue el 6º emperador de Roma y este hombre era un homosexual, ¿verdad? No tenía hijos, ¿verdad? No tenía hijos. Y este hombre mandó a matar a su papá, a sus padres los mató. Mató a su hermano. Mandó a matar también a su esposa y aún estando ella embarazadas, la mandó a matar. Imagínese usted, ¿verdad? También estos años del 64 al 68, que son 4 años, ¿verdad?, fue la persecución más grande que la iglesia cristiana tuvo, ¿verdad? Si usted lee la historia de la iglesia cristiana, fue los años más perseguidos, porque este hombre persiguió a los cristianos y los encarcelaban, y este mismo hombre iba y los violaba muchas veces adentro de sus cárceles. Era cruel, la palabra malo es muy pequeño, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hacía este hombre, ¿verdad?, en esta persecución? Que a los cristianos los mandaba a pintar a brea, ¿verdad? Le mandaba a pintar brea como brochas así, y de esa brea, pero de esas que prende, ¿verdad? Y después los colgaban en unos maderos y les ponían el fuego. Y él caminaba y oía los quejidos de esas personas muriéndose vivos, quemados. Entonces él caminaba por los jardines que él tenía y los pasillos que él hacía. Con eso él alumbraba para él alumbrarse su camino. Ponía a los cristianos como antorchas para que ellos caminaran, ¿verdad? Si eso fuera poco,
También todos lo hemos escuchado en algún momento, ¿verdad? Que cuando los cristianos eran llevados también al Coliseo romano para que fueran despedazados, ¿verdad? Por los leones y estas fieras. Entonces fue un hombre malo, ¿verdad? Fue un hombre malo que se levantó en contra de los cristianos y a la misma vez también este hombre al final de su día le metió juego a Roma también, ¿verdad? Y al final de todo eso le echó la culpa a los cristianos, ¿verdad? Entonces, a ese hombre, ¿verdad? Era que estaba siendo gobernado por ese momento, ¿verdad? Y a ese hombre era que Pablo le está diciendo a Tito, ¿verdad? Que se sometan a las autoridades, ¿verdad? No era algo fácil. Pero yo creo que cuando Cristo ha hecho la obra, ¿verdad? Y ha regenerado y ha trabajado y ha transformado la vida y el corazón de una persona, ya no hay lugar para el odio. Ya no hay lugar para el odio. Ya no hay lugar, ¿verdad?, para que esas raíces de odio entren en el corazón y que sean causa de rebeldía y rebelarse en contra de una institución, ¿verdad? Sino que nos manda, ¿verdad?, a pesar de que no estamos de acuerdo con la manera de gobernar y dirigir, pero la Biblia nos manda que tenemos que orar y someternos a ello. ¿Para qué? ¿Verdad? Si nosotros nos conducimos, ¿verdad?, de la manera que tenemos que conducirnos prudentemente y cumpliendo las leyes, no vamos a tener problemas, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, a ese tipo de gente, ¿verdad?, era que Pablo le dice a Tito, porque nosotros, dice, mira lo que dice el apóstol aquí, en el capítulo, verso 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, ¿verdad? Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. O sea, esa era la vida, la que nosotros vivíamos, dice Pablo, ¿verdad? Antes. Y uno lo puede ver en los centros. Yo me he tocado ver muchas cosas, muchas veces con propósito, quizás las he podido ver, ¿verdad? Pero que en los centros muchas veces de sociales, las logias, yo salía mucho con una persona que tenían dinero y presumían de todo lo que tenían, ¿verdad? Pero por detrás le estaba diciendo al otro, ¿verdad?, cosas que no quiero mencionar por aquí, ¿verdad? Pero le estaba diciendo al otro porque es como que ¿me entiende? Era como una envidia, celos, egoísmo, ¿verdad? Porque de una manera, pues, algunos de ellos estaban siendo, ¿verdad?, avanzando económicamente, en su trabajo, en su compañía, pero el otro dice, mira, eso ya le va a pasar, ¿verdad? Entonces dice Pablo que aquí nosotros, ¿verdad?, antes, dice, éramos ¿qué? ¿Verdad? Insensatos, éramos rebeldes, extraviados, esclavos, ¿verdad?, de concupiscencia, dice, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros, ¿verdad? Esa era la condición del hombre que no tiene a Dios, el hombre que no ha sido regenerado, ¿verdad? Pero que a través de la palabra del Señor ha ido transformando, cambiando y nos ha ido regenerando y hemos ido, ¿verdad?, experimentando la experiencia, ¿verdad?, de esa regeneración que Dios hace a través de su Espíritu en nuestra vida, ¿verdad?, y que cada día se está manifestando en nosotros. Y ahora tenemos la capacidad de poder nosotros someternos, de poder ver las cosas, ¿verdad?, de una manera diferente a la que antes veíamos. Antes éramos rebeldes, ahora ya no somos rebeldes. ¿Cuántos rebeldes aquí? ¿Verdad? No hay ningún rebelde aquí. Aquí todos somos buenos, ¿verdad? No hay ningún rebelde. Entonces dice Pablo que esa era la vida que nosotros éramos antes, pero que ahora lo que Cristo ha hecho en nosotros y en nuestra vida, ¿verdad?, es un cambio de transformación y una manera de vida diferente, ¿verdad? Pero eso lo hizo ¿quién? Lo hizo la obra de Cristo en nosotros. Así es de que póngase de pie, hermano. Espero que algo haya cogido esta noche. Y póngase de pie y démosle gracias al Señor.
Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Dios amado, por tu palabra. Señor, gracias porque sabemos que tu palabra nos edifica, nos exhorta, nos alienta, Señor, a seguir hacia adelante. Señor, gracias por mis hermanos, Señor amado, que tuviste a bien traerlos, Señor amado. Te pido que tú los bendigas, que tú los fortalezcas, que tú les des la fuerza, Señor amado, que ellos necesitan para seguir hacia adelante, Señor, haciendo tu obra. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todo el cuidado que tú tienes para con tu pueblo, Señor, y yo te pido que seas tú obrando en una manera maravillosa, Señor, en una manera especial en la vida y en el corazón de cada uno de tus hijos aquí presentes y de una manera en general, Señor amado, a tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te pido que tú nos lleves en bien a nuestras casas, guarda y cuida de cada uno de mis hermanos, Señor amado. Gracias te doy por ello. Bendícelo y llévanos en tu cuidado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga, amado. La Iglesia Cristiana Dios de Amor, ubicada en el 414-19 Street, Union City, New Jersey 07087, y sus pastores José y Mercedes Cruz le hacen una cordial invitación a sus servicios de culto. Los días domingos 10 de la mañana, escuela dominical, y a las 11:45 servicio evangelístico. El día miércoles a las 8 p.m. oración y estudio bíblico. El día viernes a las 8 p.m. servicio de damas y caballeros y servicio de jóvenes. Cada tercer sábado de mes, servicio misionero. La Biblia dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Para más información, usted se puede comunicar a nuestros teléfonos al 551-208-9386 o al 551-697-8353. Todos estos servicios de culto son transmitidos a través de su radio Evangélica Dios de Amor, a través de TuneIn Radio y a través de la web en el www.radioevangelicadiosdeamor.com y a través de las redes sociales.